La década del 50 fue un periodo de fuerte pensamiento revolucionario con inclinaciones hacia la izquierda, lo que se puede ver claramente con las distintas revoluciones que surgieron en América Latina, todas en consecuencia de una, la Revolución de Cuba. Y así en La Historia Así Nomás, la Revolución Cubana. Todo comenzó con la intervención de los Estados Unidos en la guerra independentista de Cuba en 1898, es decir, cuando nuestros compañeros cubanos logran no estar a disposición de España. La cosa es que con la intervención de los Estados Unidos, nuestros compañeros cubanos logran derrotar a esta potencia. Pero los gringos tenían otras intenciones. Comenzaron a ocupar la isla y a imponer sus propias ideas, como la consagración de la nueva Constitución cubana en 1901, donde los Estados Unidos logran intervenir directamente en la isla. Y así es como Cuba pasó de ser de los españoles a ser de los Estados Unidos. Y estos son los personajes más importantes para que se desarrolle la revolución. Tomás Estrada Palma como el primer presidente de Cuba. Gerardo Machado como el dictador cubano que quiere que todos piensen como él. Fulgencio Batista como el reemplazo de Machado que termina siendo más importante que él mismo. Fidel Castro como el líder de la revolución. Raúl Castro como el hermano de Fidel. Camilo Cienfuegos como el que en algo ayuda. Ernesto Guevara, el que no necesita presentación. Con la intervención de los Estados Unidos nace la pregunta de que si esta intervención es una forma de suprimir las libertades cubanas y así tener cada vez más control en una zona que posee un latente peligro por el comunismo, es decir, los países latinoamericanos. La respuesta cubana, como se podrán ir dando cuenta, fue clara. En 1902, el primer presidente de Cuba, Tomás Estrada Palma, formaliza las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, donde estos últimos comienzan a beneficiarse económicamente de la indefensa Cuba. Con esto no es de extrañar que los explotados trabajadores cubanos llamaran a este periodo la falsa independencia. Con estos antecedentes, no me extraña que en 1920 comenzaran a surgir los primeros movimientos intelectuales que se oponían al régimen y a la intervención estadounidense. En 1925, Gerardo Machado, que es un dictador, toma el control de Cuba apoyado por los Estados Unidos, lo que causa que en 1929 y 1933 se creen, justificadamente, huelgas generales y protestas, y así es como el cobarde de Machado logra huir de la isla. Y es ahí donde entra nuestro amigo Fulgencio Batista, primero como reemplazo de Machado, y luego, en 1940, como presidente y líder indiscutido de Cuba, reprimiendo a los opositores del régimen, lo que ya nos daba un presagio sobre los estilos de gobierno que soportaría Cuba durante ese año, durante y después de su gobierno, es decir, luego de 1944, los gobiernos de Cuba se convierten en corruptos y derechistas, entre comillas, ya que los gobiernos cubanos comienzan a apoyar y pensar como, adivinen, los Estados Unidos. Mal presagio, si me lo preguntan. Como era de esperar, los cubanos no aceptaron este tipo de gobierno y en 1945 comenzaron las revoluciones. Aquí es donde entra nuestro otro amigo, Fidel Castro, el cual entra a la universidad para convertirse en uno de los hombres más importantes de la historia. Pero, ¿por qué me preguntarán? Y yo les diré que, si alguna vez en su vida habían oído el nombre Fidel Castro, por supuesto que sí. Lo que no es tan conocido es cómo comenzó su lucha armada. Bueno, esto fue durante 1947, cuando Fidel forma parte de la invasión de Cayo Confites, lo que significó su primer contacto con la guerra armada. Así Castro, con 1200 hombres, intentan destituir al dictador Rafael Trujillo. La cosa es que los cachan y Castro se salva por los pelos. En 1952 Castro es candidato a diputado por el Partido Ortodoxo, que es un desprendimiento del Partido Revolucionario Cubano. Tenían ideas demócratas y populares, como si fueran de izquierda pero sin ser de izquierda. Batista sabía que Castro ganaría las elecciones y todo lo que significaba. No olvidemos que Cuba en ese entonces estaba fuertemente influenciado por Estados Unidos. Y es por eso que Batista hace un golpe de estado, para evitar el triunfo de Castro y así eliminar la amenaza del Partido Ortodoxo. Y como Castro no tenía carácter pacífico, y por supuesto intenta tomar represalias contra Batista, denunciándolo a un tribunal de urgencia.
Como les mencioné con anterioridad, los gobiernos están caracterizados por la corrupción y el tribunal no condena a Batista. En respuesta a esto, Castro decide sacar las armas, literalmente, y el chabón comienza a provocar la guerrilla como única opción. Durante este periodo, Camilo Cienfuegos hace su aparición, apoyando a las distintas ideas guerrilleras que surgen, a la vez que ataca al régimen de Batista desde los Estados Unidos. Avanzando hacia 1953, la cosa va peor. Los gobiernos siguen robando dinero y distanciándose de las clases medias y populares, las cuales no se iban a quedar con los brazos cruzados y comienzan a oponerse al régimen, incluso más que antes. Nuestro amigo Fidel no pierde la oportunidad y comienza a reunir jóvenes del Partido Ortodoxo para comenzar los ataques. Y así es como con 135 hombres se inicia el ataque a los cuarteles de Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Batista reacciona y ataca fuertemente a los rebeldes, logrando neutralizar a los dos operativos. Al neutralizar los ataques, Batista tortura y mata a los compañeros de Castro. En palabras de este: el Moncada se convierte en un taller de tortura y de muerte. Como Castro tiene más vidas que un gato, logra ir a Sierra Maestra con algunos compañeros. Creyendo estar a salvo, descansan en un campamento en donde los capturan y detienen a Castro, sentenciándolo a nada más y nada menos que 15 años de prisión. Si nos vamos a 1955, Cienfuegos regresa a Cuba para hacer manifestaciones, las cuales lo hieren y se exilia a México. A la vez que el encarcelamiento de Castro hace que lleguen presiones internacionales a Cuba para su liberación, con lo cual en mayo de ese año Batista liberará a Fidel y lo exiliará de Cuba, con lo cual Raúl y Fidel terminan refugiándose en México, donde comienzan a crear y hacer alianza con distintas fuerzas destinadas a derrocar a Batista, como políticos, estudiantes y jóvenes revolucionarios idealistas, como Cienfuegos o el argentino Ernesto Guevara. Otro más que si les pregunto quién es, no me pueden decir que nunca han oído su nombre o visto su rostro, a pesar que algunas fuentes contrastan con la historia contada por los historiadores, mencionando que Ernesto no fue un médico ni un salvador. Nosotros opinamos que quitarle el mérito a alguien que dio su vida por las revoluciones no es para nada agradable, más el Che, como si es conocido por un médico, aunque él haya hecho cosas horribles, estas fueron en el nombre del pueblo y sus ideas. Con este nuevo super equipo, Castro y sus compañeros, entre ellos el Che, salen de México rumbo a los Cachuelos, donde 3 días después de desembarcar son atacados por los militares de Batista. La mayoría de los rebeldes mueren, excepto 20, entre ellos los inmortales, Fidel Castro y el famoso Ernesto Che Guevara. Es en este momento en donde la historia de Cuba toma un rumbo fantasioso. Escuchad bien porque no los vais a creer. Los poco más de 20 soldados de Castro huyen a Sierra Maestra con la intención de derrotar a los 75.000 soldados de Batista. Si les pregunto, ¿cómo hicieron estos rebeldes para derrotar a Batista? La respuesta es más fácil de lo que parece, con la ayuda del pueblo. Y así, la totalmente imposible tarea de los revolucionarios va poco a poco dejando de ser tan imposible, ya que el pueblo cubano, cansado del régimen de Batista, comienza a unirse a los rebeldes, y esto va en aumento mientras el grupo avanza por los campos y pueblos cubanos. En palabras del Che: durante todos los meses, ya son 16 meses que hemos estado en Sierra Maestra, aprovecho la oportunidad para dar el primer saludo que tengo oportunidad de dar al pueblo de Cuba, pueblo que he decidido defender, conociendo solamente la acción y el pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. En un abrir y cerrar de ojos, entre 1957 y 1958, el grupo revolucionario pasa de ser indefenso y pequeño a ser tan peligroso que Batista ataca con todo lo que tiene en Sierra Maestra, donde sus soldados deben retirarse por el poder del mismo pueblo de Cuba. El 28 de diciembre de 1958, Batista se da cuenta que ya era demasiado tarde para detener la revolución, por lo que decide huir a España con más de 100.000 millones de dólares, muriendo 4 años después. Y así, Castro con los revolucionarios el 1 de enero de 1959 derrocan totalmente el gobierno del dictador Fulgencio Batista. Ahora sí que sí, música de victoria. Como era de esperar, con la influencia del Partido Ortodoxo en la ideología de Castro, su gobierno se comienza a volcar hacia el comunismo. A pesar que ninguno de los revolucionarios, excepto Raúl,
tenían relación con el Partido Comunista de Cuba. Castro dijo: ni ladrones, ni traidores, ni intervencionistas. Esta vez sí que sí, es la revolución. Se preguntarán, ¿qué estuvo haciendo Estados Unidos durante este proceso? Y sobre todo eso, cabe recalcar que todo este proceso de la Revolución Cubana transcurrió a la par con la Guerra Fría, lo que causó que la lógica hostilidad de Estados Unidos frente a una posible infiltración de su mayor enemigo, el comunismo, a tan solo unos kilómetros de distancia. Tan grave veía a Estados Unidos a lo que ocurrió en Cuba que hizo un bloqueo económico en la isla, con lo que Castro no tuvo más opción que aliarse con la Unión Soviética, la cual intentó ayudar en 1960 al atacar a Cuba, lo cual Castro rechazó. Eso fue, obviamente, antes de que los Estados Unidos intentaran invadir Cuba en 1961, con lo que se despejaba cualquier duda acerca de las intenciones de la Central de Inteligencia Americana, CIA. Como ya deben saber, Castro no tiene muy buen carácter que se diga y acepta públicamente la ayuda de la Unión Soviética, con lo que en 1962 esta última traslada misiles nucleares a Cuba. Ustedes podrían pensar, ¿por qué Cuba dejaría que lo involucren en algo así? Pero la respuesta es fácil, ya que desde el punto de vista de Cuba ellos lo único que deseaban era la libertad, como lo dicen los energéticos discursos de Fidel, y lo único que han recibido a cambio de este deseo es muerte y más muerte. Así que con la presión de una posible segunda invasión hacia Cuba por parte de los Estados Unidos, ¿qué otra opción tenían? ¿Dejar que los volvieran a someter los estadounidenses? No, tenían que pelear de alguna manera, y esta vez era la única opción. Luego de este periodo, algunos dicen que Cuba disminuyó la pobreza y dejó la represión en el pasado, mientras que otros dicen que igualmente disminuyó la pobreza, pero que la represión no se fue. En mi opinión, y en vista de los sucesos que pasaron posteriormente, la segunda opción me parece mucho más viable. Como sea, la Revolución Cubana fue y será un símbolo de resistencia y superación para todos los movimientos revolucionarios del mundo, así como los nombres y rostros de los valientes guerreros de la Sierra Maestra que tanta repercusión tuvieron a nivel continental. Solo piensen que debido a la Revolución Cubana, Estados Unidos tuvo que crear una acción global para intentar evitar que lo que ocurrió en Cuba pasara por toda, en ese entonces, inestable Latinoamérica, de forma que creó la conocida Alianza para el Progreso. Si te gustó este video, te pido que te suscribas y actives la campanita para que estés atento a todos nuestros videos. No te olvides de dejar tu like y escribir en los comentarios si quieres que continuemos hablando de todo lo que rodeó a la Revolución Cubana. Sobre esto, los dejaré pensando. ¿Creen que la gente cubana fue responsable de las cosas que le ocurrieron? Creo que no es necesario que diga la respuesta. Nos vemos en un próximo video de La Historia Así Nomás.